En México hay muchas historias que van desde una simple anécdota hasta una historia de terror que pocos se atreven a contar. Hay lugares en este mundo que guardan secretos oscuros, rincones donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural es tan delgada, que solo los valientes se atreven a cruzarla. ¿Reconocerás estas tres historias? Esta es una de esas historias que mientras más la escuchas, más te da un escalofrío. Todo empezó cuando Valeria y Marcos, después de casi 5 años de relación, decidieron que ya no podían más. Las cosas entre ellos habían ido cuesta abajo durante meses, peleas, silencios incómodos, discusiones por cualquier tontería. Pero Valeria no quería rendirse todavía, así que le propuso a Marcos hacer un viaje, como su última oportunidad para salvar lo que quedaba de su relación. Escogieron ir a Guanajuato, pensando que tal vez una escapada a una ciudad histórica y pintoresca les ayudaría a reconectar. El viaje comenzó bien, aunque en el aire había una tensión que no desaparecía. Paseaban por las calles empedradas, visitaban museos y probaban la comida local. Pero todo se sentía forzado. La amabilidad de Marcos se notaba fingida, y Valeria, que era más sensible a los cambios en él, estaba cada vez más nerviosa. Era como si caminara al borde de un precipicio, sabiendo que cualquier mal paso los arrastraría a ambos al abismo. Una tarde, durante uno de esos tours guiados, la guía comenzó a hablar sobre la famosa leyenda del Callejón del Beso. Ya saben, esa historia de las parejas que se besan en el tercer escalón para asegurar su amor eterno. La guía mencionó que, según la tradición, quienes lo ignoraban estarían condenados a separarse de la peor manera. Marco soltó una risa breve, casi burlona, que hizo que algunos de los otros turistas lo miraran de reojo. Solo es una historia para turistas, dijo, como si quisiera disipar cualquier atisbo de magia o misterio. Pero Valeria no estaba tan segura. Durante el resto del tour, no dejaba de pensar en la advertencia, y una sensación de inquietud comenzó a instalarse en su pecho. Más tarde, llegaron al famoso callejón. Es más estrecho de lo que uno se imagina, con sus paredes casi tocándose en algunos puntos. Valeria, aún aferrada a la esperanza, le pidió a Marcos que siguieran la tradición, solo por si acaso. No perdemos nada, le dijo. Pero él se negó, visiblemente molesto. No necesito leyendas para querer a alguien, le respondió, casi con desdén, y subió las escaleras solo, dejándola atrás. Valeria se quedó allí, mirando cómo se alejaba, sintiendo que algo entre ellos se había roto de manera definitiva en ese momento. Esa noche, de vuelta en el hotel, Valeria no podía dormir. La imagen de Marcos dándole la espalda, alejándose de ella en el callejón, se repetía en su cabeza una y otra vez. Cuando finalmente se quedó dormida, tuvo un sueño extraño. En él, estaba sola en el callejón, pero había algo más. Una figura oscura, indistinta, que la llamaba, susurrando su nombre. La voz era gélida, desesperada, como si rogara por algo. Valeria se despertó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Algo no estaba bien. Buscó a Marcos en la cama, pero él no estaba. Al principio pensó que tal vez había bajado al vestíbulo o que estaba en el baño, pero no había rastro de él. Bajó al lobby del hotel, preguntando si alguien lo había visto salir, pero nadie lo había visto. El miedo empezó a instalarse en su pecho, más real que nunca. Sin saber por qué, salió corriendo del hotel y se dirigió al callejón. Cuando llegó, el lugar estaba desierto, solo iluminado por la tenue luz de las farolas. El aire estaba frío, y un silencio pesado lo envolvía todo. Pero entonces lo escuchó. Al principio pensó que era el viento, pero no, era un susurro, una voz que conocía demasiado bien. Perdón, decía, apenas audible, pero suficiente para helarle la sangre. Valeria levantó la vista hacia el tercer escalón, y allí estaba Marcos. Estaba parado, inmóvil, con los ojos abiertos, pero había algo terriblemente mal en su mirada. No había vida en esos ojos, solo un vacío espeluznante.
Era como si toda su esencia hubiera sido arrancada de golpe, dejándolo solo como una cáscara vacía. Valeria gritó su nombre, pero él no reaccionó. Era como si ya no pudiera escucharla, como si ya no estuviera realmente allí. Desde esa noche, Valeria no volvió a hablar. El shock, dicen algunos, fue demasiado para ella. Otros, los locales, dicen algo más. Dicen que el callejón del beso reclama lo que se le niega, que aquellos que no siguen la tradición están condenados. Y Marcos, por su escepticismo, fue una víctima más de la maldición. Sea como sea, lo que le pasó a Valeria y Marcos es algo que todavía se murmura entre los habitantes de Guanajuato. Y cada vez que paso por ese callejón, no puedo evitar mirar hacia el tercer escalón, esperando no encontrarme con esos ojos vacíos que una vez pertenecieron a Marcos. Cristina era una fotógrafa, muy talentosa, de esas personas que parecen ver el mundo a través del lente incluso sin la cámara. Un día, como todos los curiosos, escuchó las historias sobre esa famosa isla en Xochimilco. Ya sabes, donde las muñecas cuelgan de los árboles y la leyenda dice que están poseídas por espíritus. Claro, Cristina no creía en eso. Decía que todo era una exageración, una forma de mantener la leyenda viva. Pero algo en ella la empujaba a capturar la atmósfera de ese lugar. Pensó que con un poco de niebla y un día nublado, las fotos serían perfectas. Ese día llegó a la isla en uno de esos botes tradicionales. Era un día gris, el tipo de día que te envuelve con un silencio incómodo. El aire estaba pesado, como si algo no quisiera que estuviera ahí. Pero Cristina, con su cámara al cuello, no le dio importancia. Al llegar, lo primero que vio fueron las muñecas. Colgaban de los árboles, unas sin ojos, otras con el cuerpo desgarrado por el tiempo, algunas con sonrisas que parecían casi burlescas. Y en cada paso que daba, sentía como si 1000 ojos invisibles la estuvieran siguiendo. Empezó a tomar fotos, buscando ángulos, capturando detalles. Pero algo no estaba bien. Los sonidos del agua y el crujido de las ramas parecían distorsionarse. Se mezclaban con lo que parecía ser pequeños susurros, como si las muñecas se estuvieran comunicando entre ellas. Sin embargo, cuando se detenía a escuchar mejor, todo volvía a quedar en silencio. Pasó por una muñeca que siempre menciono porque fue la que cambió todo. Tenía el rostro ennegrecido, como quemado, y una sonrisa torcida que daba mala espina. Cristina levantó su cámara para fotografiarla, pero justo antes de hacer clic, lo vio. La muñeca parpadeó. Sí, parpadeó. Lo cuenta ella misma como si fuera un reflejo, pero lo suficientemente claro como para hacerle dudar de su cordura. Se quedó helada por un momento, tratando de convencerse de que lo había imaginado. Pero ya no podía ignorar esa sensación extraña en el pecho. Siguió con su trabajo, pero algo en el aire se había vuelto más pesado. Y luego, revisó las fotos. Ahí es cuando lo raro de verdad comenzó. En cada imagen que revisaba, había una figura borrosa entre las muñecas. Al principio, pensó que era un truco de la luz o un defecto en la cámara. Pero esa figura, esa silueta pequeña, parecía moverse. En cada foto estaba más cerca y más clara. Era como la silueta de una niña, casi como si ella también quisiera ser parte de la escena. Ahí fue cuando Cristina decidió que ya era suficiente. Cerró su cámara y se preparó para irse, pero al girarse, el bote que la había llevado ya no estaba. En su lugar, en el agua, flotaba una muñeca. No era como las demás, esta tenía ojos grandes, casi reales, que la miraban fijamente. Cristina no es de las que se asustan fácilmente, pero en ese momento todo cambió. Al regresar a casa, intentó olvidarlo, pero no pudo. Recién cuando revisó las fotos en su computadora, lo entendió. En la última imagen, ya no eran muñecas lo que había fotografiado. Ahí estaba, detrás de ella, la figura de una niña. Tenía los ojos vacíos y una sonrisa torcida,
la misma que había visto en aquella muñeca de la isla. Cristina desapareció poco después de esa noche. No dejó rastro. La última vez que alguien la vio, estaba tratando de conseguir un bote para volver a la isla, como si algo la estuviera llamando. Y lo más extraño es que, hasta el día de hoy, sus fotos nunca aparecieron. Cada vez que alguien menciona la isla de las muñecas, no puedo evitar pensar en Cristina. Dicen que a veces, si vas, puedes ver una nueva muñeca colgada entre los árboles. Una muñeca con el cabello corto, sosteniendo una cámara, y con una sonrisa torcida. Conocen la historia de la tía Toña, ¿verdad? Esa que todos contaban cuando éramos chicos, pero nadie se atrevía a comprobar. Pues bueno, les diré algo, yo fui uno de esos que lo hizo. Sí, no fue la mejor idea, pero en ese momento, lo tomamos como un reto entre amigos. La casa de la tía Toña, si mal no recuerdan, estaba en lo alto de una colina, a las afueras del barrio. No era gran cosa, pero el lugar en sí tenía un aire raro. No solo por lo vieja que era, sino por cómo los árboles parecían cubrirla, como si quisieran ocultarla de quien pasara cerca. Lo peor era al caer la noche, cuando las ramas secas parecían extenderse hacia ti. Lo que sabíamos de la tía Toña era poco y vago, que había perdido a su familia en un accidente, que vivía sola desde entonces, y que la gente del barrio la evitaba porque decían que algo en ella no estaba bien. Esa noche, éramos 4. Habíamos pasado la tarde haciendo bromas, hablando de leyendas urbanas. Uno de nosotros, el más escéptico, sugirió que fuéramos a la casa de la tía Toña. Seguro no es más que una vieja loca, dijo. Y claro, entre la presión de grupo y las risas nerviosas, todos aceptamos el reto. Cuando llegamos a la casa, era ya bastante tarde. La colina estaba oscura y el viento helado nos hacía estremecer. Subimos por un muro bajo, y lo primero que vimos fue una ventana rota, justo lo que necesitábamos. Con esfuerzo, logramos colarnos por ahí. En cuanto entramos, nos envolvió un olor a humedad y polvo acumulado. El lugar parecía haberse detenido en el tiempo. Los muebles viejos, cubiertos de polvo, se alzaban como testigos silenciosos de algo que no alcanzábamos a comprender. El suelo crujía con cada paso, y les juro que hasta nuestras respiraciones parecían rebotar en las paredes. No era solo el silencio lo que se sentía raro, era como si la casa estuviera, viva, observándonos. Seguimos avanzando, y en una de las habitaciones vimos unos cuadros antiguos, retratos de personas que nunca habíamos visto, con miradas tan vacías que parecían seguirnos mientras nos movíamos. Las sombras de los árboles se filtraban por las ventanas, dándole a todo un aspecto más siniestro de lo que ya era. Al llegar al último piso, algo nos detuvo. Fue un sonido, como si alguien arrastrara algo pesado en el piso de abajo. Nos miramos, nerviosos. ¿Oyeron eso?, dijo uno de mis amigos, su voz temblaba. Nadie quería admitirlo, pero lo habíamos escuchado claramente. Nos acercamos a una puerta entreabierta, que apenas dejaba pasar la luz de la luna. Dentro, lo que vimos fue raro. Una habitación pequeña, apenas amueblada, y en una esquina, sobre una cama desordenada, una figura. Parecía una persona, sentada, inmóvil en la oscuridad. Al principio, pensamos que podría ser un muñeco o algo así, pero no. Alguien, o algo, estaba ahí. «Tía Toña», preguntó uno de los chicos. No sé si lo dijo en serio o como una broma nerviosa. Pero justo en ese momento, esa figura se levantó. No sé si era la luz o nuestra imaginación, pero su rostro estaba desenfocado, como si la oscuridad lo devorara. Su respiración era fuerte, casi ronca, y cada vez más rápida, como si le costara trabajo. Y luego, un estruendo nos sacó de ese trance. Algo cayó en el pasillo, algo pesado. Nos dimos la vuelta en pánico, y lo que vimos nos heló la sangre, una sombra pasó volando frente a nosotros. Sin pensarlo 2 veces, corrimos. No sabíamos a dónde íbamos, solo queríamos salir.
Las escaleras crujían bajo nuestros pies y sentíamos como si algo estuviera persiguiéndonos. Cuando estábamos cerca de la salida, una voz se escuchó, susurrante, pero clara: no deberían estar aquí. No sé cómo salimos vivos de ahí. Todos tropezamos, caímos, pero logramos atravesar la ventana rota por donde habíamos entrado. Estábamos asustados, jadeando. Y justo cuando nos alejábamos, uno de nosotros, el más curioso, volteó hacia la casa. Ahí estaba. En una de las ventanas del segundo piso, vimos a una mujer, quieta, observándonos. Pero no estaba sola. Detrás de ella, había sombras. Muchas, decenas de figuras oscuras que parecían formar un muro de oscuridad, mirándonos en silencio. No nos atrevimos a quedarnos más tiempo para confirmar lo que habíamos visto. Desde esa noche, ninguno volvió a mencionar lo que pasó. No sé si fue miedo o vergüenza, pero preferimos dejarlo atrás. Aunque, te digo algo, cada vez que paso cerca de esa colina, siento que algo me observa desde la distancia. La casa sigue ahí, esperando.